Saludos tecnóditos, soy José Luis para Kamatoni.com y ya estamos con la tercera parte de los vídeos dedicados a las pantallas OLED para microcontroladores ESP32 y programados en MicroPython. Si no habéis visto los otros dos vídeos dedicados a estas pantallas, os recomendaría que los vierais, ya que si no vais a perder mucha información si no tenéis una experiencia trabajando en estas pantallas. En este vídeo el tema que vamos a tratar es cómo mostrar imágenes y logos en las pantallas TFT cargándolas directamente, bien desde la memoria del ESP32 o desde una tarjeta SD. Para poder trabajar con logos e imágenes tenemos el módulo FrameBuff. FrameBuff es un manipulador de buffer para fotografías. Este módulo proporciona un buffer de uso general que puede ser usado para crear imágenes de mapa de bits que posteriormente se pueden enviar a la pantalla. Este módulo está cargado ya de serie en las librerías que están instaladas en el MicroPython, por lo cual no debemos de descargar ningún tipo de librería. Ya vienen incluidas y lo único que debemos hacer es inicializar FrameBuff. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para comenzar nuestro programa es hacer una llamada al módulo FrameBuff e incluir esta clase en el código. Para ello, lo único que debemos hacer es incluir un comando en nuestro código diciendo import FrameBuff. De esta forma ya tendríamos FrameBuff operativo. El constructor de FrameBuff consta de varios parámetros. Los principales son buffer, width, height, format y uno que es opcional, que es stride. Básicamente, con estos parámetros lo que vamos a hacer es configurar un objeto que se va a adaptar a nuestras necesidades. Os dejo todos estos parámetros en la pantalla para que lo podáis leer tranquilamente, pero yo voy a pasar por encima, ya que es un poco engorroso explicar todo esto y creo que se va a ver mucho mejor cuando hagamos un ejemplo práctico. Entonces, parar aquí el vídeo, leeros todos los parámetros para que luego sea mucho más fácil. Las funciones que nos aporta FrameBuff son las siguientes. Tenemos unas formas primitivas que nos va a dar fill, con lo cual podremos rellenar con un color especificado, pixel, para poner un píxel, hline, que dibuja una línea horizontal, vline, que dibuja una línea vertical, line, que dibuja una línea desde dos puntos de origen hasta dos puntos de destino, red, que va a crear cuadrados, elipse, que va a hacer elipses, y poly, que va a hacer polígonos. También tenemos una función para trabajar con textos, que se llamará text. Y por último tenemos otras dos funciones, una llamada scroll, que sirve justamente para hacer scroll en la pantalla, y la última llamada belit, que es la que nos va a ayudar a cargar mapas de bits directamente desde un formato externo a nuestra pantalla TFT. Os recomiendo también que leáis atentamente lo que sería la función belit, aunque como digo, luego haremos un ejemplo donde espero que quede todo mucho más claro. Por último, tenemos una serie de constantes que nos van a ayudar a identificar el tipo de imagen que vamos a mostrar y que son las que podéis ver ahora en pantalla. Cogeremos la que más se nos adapte a las especificaciones que queremos realizar. Entonces, ya tenemos claro que con el método FrameBuff vamos a poder generar imágenes en nuestra pantalla TFT. La cuestión ahora es cómo suministrarle los datos para que estas imágenes puedan mostrarse. Uno de los formatos de imagen que más se adecua a lo que queremos realizar es el formato PBM. El formato PBM, Portable Bitmap, es un formato codificado en AXI que el módulo FrameBuff es capaz de leer e interpretar directamente. La forma más fácil que he encontrado yo para poder trabajar con ficheros PBM es utilizarlo con el editor de imágenes GIMP, con el cual serás capaz de exportar sin ningún problema ficheros del tipo PBM que podrán ser leídos con FrameBuff. Otra opción sería generar la imagen con el editor
que sueles utilizar y luego hacer la conversión de este fichero a PBM con cualquiera de las páginas online que te ofrecen este servicio. Pero pasemos de la teoría a la práctica y vamos a generar una imagen en la pantalla haciendo todos los pasos desde la creación al programa para el ESP32. Antes de pasar a esto y para terminar con la teoría, deciros que el conexionado es exactamente igual que hemos tratado en otros vídeos. Solo tenemos cuatro hilos, dos serían la alimentación, que sería el 3.3 y el GND, y luego tenemos SCL y SDA para la conexión I2C. Te muestro aquí también el conexionado para que te quede claro. Y como no podía ser de otra forma, el logo que vamos a mostrar en pantalla es el logo del Python, el lenguaje de programación en el que está basado nuestro MicroPython. Si os fijáis, le damos a propiedades y veis que se trata de un fichero con extensión PNG y que es de 64 por 64 píxeles y que yo ya lo he escogido en color negro para no tener que modificar nada más. Entonces, para poder exportar este fichero en formato PBM, lo que vamos a hacer es ejecutar el GIMP. Para eso, botón derecho, abrir con y seleccionamos GIMP. Bien, ya tenemos el GIMP abierto, el fichero seleccionado y ahora lo que vamos a hacer es simplemente guardar en formato PBM. Para ello, archivo, exportar como, aquí donde pone seleccionar por extensión, escogemos el formato PBM, ponemos el nombre, le voy a poner Python 01 y le damos a exportar. Vale, ahora nos va a preguntar si queremos exportar en formato crudo o AXI. Vamos a guardar una copia en cada uno de los formatos y vais a ver la diferencia. Primero, deciros que para utilizar directamente con FrameBuf había que escoger el formato crudo. Le damos a exportar y ahora volvemos a hacer lo mismo. Escogemos PBM, le damos a exportar. Vamos a cambiar el nombre que se me había olvidado, ponemos 02 para ver la diferencia. Le damos a exportar, nos va a preguntar cómo lo queremos y ahora esta vez le vamos a poner AXI. Le damos a exportar y ya tendríamos los dos ficheros guardados. Fijaros que el fichero que os había comentado que era compatible con el FrameBuf es este que estoy viendo aquí ahora, pone P4, creado por GIMP, la resolución 64 por 64 y una serie de caracteres AXI. Por contra, si utilizamos la segunda opción que os enseñé, veis que lo que nos está aquí mostrando es un fichero con solo ceros y unos, con lo cual sería muy fácil interpretar esto con el formato píxel. Es decir, si sale 0 no hacemos nada y si sale 1, pues mostraremos en un píxel. De esta forma sería mucho más fácil la creación de esa imagen a través de este fichero. Pero como vamos a utilizarlo de una forma automatizada, pues lo vamos a utilizar con el FrameBuf y la versión que os enseñé al principio, que es la versión en AXI. Ahora lo que vamos a hacer es crear un pequeño programa en MicroPython para poder cargar estos datos y poder interpretarlos en la pantalla. Vamos a ello. Bien, y aquí tenéis el programa que he realizado yo para poder cargar la imagen en la pantalla de TFT. Os lo explico comando a comando. Empezamos importando pin y I2C del módulo Machine. También importamos el sleep milisegundos del módulo Time. Esto para poder tener temporizaciones.
importamos SSD 1306 y 2C de la librería SSD 1306 y por último importamos el FrameBuff. Creamos dos variables llamadas ancho y alto, que son 128 y 64, y que coinciden con la resolución de nuestra pantalla. Creamos un objeto llamado I2C, donde le asignamos los pines de nuestro I2C del ESP32, que os recuerdo que es el SLC en el pin 22 y el SDA en el pin 21. Creamos otro objeto ya para la comunicación con la pantalla OLED, donde le vamos a decir el ancho, el alto, que serían 124 por 64, que está usando el protocolo I2C y que lo tenemos en la dirección 3C, la dirección del bus del I2C, donde está el dispositivo. Ya por último creamos una pequeña función que lo que hace es, nos abre el documento nombre icono, nos lee una línea. En este caso nos va a leer la primera línea, que no tiene ningún tipo de información, pasamos olímpicamente de ella. Volvemos a leer, en este caso sí que nos va a leer la resolución, con lo cual pasamos a X lo primero que leemos y ahí lo segundo. Recordad que ponía que cuando leímos el fichero ponía 128 por 64, es decir, tendremos en la X en la posición 128 y en la Y la 64. Y ya por último lo que vamos a hacer es ir leyendo línea a línea el documento hasta que termine. Una vez que hayamos terminado de leer el documento, lo que vamos a hacer es retornar el FrameBuff con estos parámetros que os acabo de indicar. Icono, que sería todos los datos que hemos leído, X e Y, que sería la resolución X e Y, y vamos a realizar la imagen en monocromo on bit. Esta es una constante que también os expliqué cuando hablábamos de la teoría de funcionamiento del FrameBuff. Y ya por último, lo único que tenemos que hacer es enviar los datos a la pantalla, y para ello vamos a utilizar los que también os comentaba anteriormente, el BLIT. Esto lo que va a hacer es cargar la imagen que tenemos y la va a pasar directamente a nuestra pantalla TFT. Y como siempre hay que terminar haciendo un All Show, porque si no estos datos quedarían en memoria pero no estarían mostrados en pantalla. Pues vamos a ver cómo funciona esto. Bien, y una vez que ya tenemos todo preparado, lo que tenemos que hacer es subir el fichero que hemos realizado con el GIMP al ESP32. Para ello vamos al directorio donde lo hemos guardado, en mi caso vídeo 16, ficheros necesarios, y aquí lo tenemos. Lo seleccionamos, botón derecho, subir a, y de esta forma lo subiremos a la ESP32. Ya lo tenemos aquí, hemos cambiado el nombre para poner el mismo nombre que aquí, y ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar y ver cómo sale nuestro icono en la pantalla TFT. Ejecutamos, ¡oh!, y nos da un error. ¿Por qué? Recordad que os dije que solo leía una primera línea del fichero que hemos guardado nosotros. Pero el fichero que hemos guardado, fijaros que tiene la primera línea que indica P4, que no nos vale de nada, y la segunda nos indica que está creado con el GIMP. Por eso nos da error. Esto no es capaz de identificarlo correctamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues vamos a modificar el código para que en vez de una línea lea dos líneas, que son las dos primeras líneas de la cabecera, que no nos valen para absolutamente nada. Entonces copiamos, pegamos y volvemos a ejecutar el código. Voy a limpiar para que sea más fácil y ejecutamos. Y ahí tenéis el icono de Python luciendo en nuestra pantalla TFT. Como podéis haber visto, es muy fácil el poder realizar imágenes e iconos y mostrarlos en la pantalla TFT. Ahora os dejo un link en la descripción de este vídeo para poder cargar unas librerías de un programa de demostración para que veáis cómo se cargan, cómo se trabaja con diferentes tipos de imágenes.
Vais a ver ahora cómo funciona este programa, pero recordad que os dejo el link en la descripción para que lo podáis cargar. ¡Vamos allá! Ejecuto. Hay que cambiar aquí. Tenéis que cambiar aquí la dirección de lo que sería el puerto I2C porque estaba configurado para otro tipo de dispositivo. Una vez que yo he puesto el correcto, fijaros, cómo está realizando una demostración de diferentes tipos de gráficos. Carga imágenes estáticas como imágenes en movimiento. Bueno, tecnaditos, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Espero que haya quedado claro cómo poder utilizar estas pantallas con nuestro microcontrolador. Sin más, y hasta los siguientes vídeos, se despide de todos vosotros José Luis. Un saludo, tecnoadictos.